en la Escuela Normal de Mujeres y entre el 77 y el 83 es profesor de Historia Natural en la Escuela Normal de Varones. Es uno de los primeros y uno de los más reconocidos. A su vez, la Facultad de Ciencias Físico-Naturales y Matemáticas de la UBA lo nombra en el 90 miembro académico. Digamos que todos estos nombramientos son honoríficos, ¿no? Porque no chutea la carrera de naturalista, simplemente por eso. Entonces, finalmente se le invita a dictar cursos de botánica. Tiene un libro que se ha usado hasta la primera mitad del siglo XX, que es La Botánica Elemental. Digo, es una figura con una producción increíble, tanto en ciencia como en literatura, ¿no? Fue un gran divulgador también, ¿no? Fundó con Clorinda Ribálzaga la revista Naturalista Argentino en 1878. Además, hizo manuales dedicados a los aprendices de naturalistas, como él decía. Con esto quiero decir que me parece fundamental la elección que han hecho cuando se hizo la transposición de la novela a la historieta, porque Cáliz, que no aparece en la novela original, sí aparece en gran parte de la producción de Holberg y es un elemento clave, que está, como lo aclaran ellos sobre el final, basado en la recombinación del apellido paterno, que en realidad el abuelo de Holberg no se llamaba Holberg, sino que era el varón de Holberg, Cáliz von Holberg. Volviendo a la historieta y siguiendo con la recreación que ellos hacen, hay varios elementos que, como decíamos, tomaban de la constelación Holberg, ¿no? Voy a tomar algunos y voy a ir recorriendo de dónde están tomados. Uno que me interesa particularmente es el doctor Uriarte, que fue un alienista histórico, ¿no? Como se llamaba en ese entonces, un alienista del Hospital San Buenaventura, hoy el Hospital Borda, ¿no? Que aplica las duchas frías, la terapia de las duchas frías al Lignac, y aquí lleva una doble vida. Eso me pareció interesante. En ambos planetas, en la Tierra y en Marte, este doctor, este alienista, este neuropsiquiatra, como se decía en aquel entonces, pretende lograr el control, ¿no? A mí me parece que está mucho Foucault, hay muchas lecturas de filosofía, ¿no? Acá, cuando Lignac lo acusa de una conspiración de la medicina y le habla de las fisiopolíticas médicas de la conspiración, ¿no? Eso me parece muy interesante. Otro elemento que me pareció muy divertido es un elemento que aparece no solo en la literatura de Holberg, sino en gran parte de textos de ficción de la época, de otros escritores de fantasías científicas argentinos y franceses, por lo menos, ¿no? por decir algunos, que es este elemento que es la pipa, ¿no? Fumar la pipa para ganar elocuencia en la oratoria, las pipadas que se hacen en Marte, me parecía muy divertido eso. Lo pensaba por un lado en relación, con un cuento de Holberg que se llama La pipa de Hoffman, en obvia alusión al viejo Ernesto Hoffman, por castellanizarlo, el autor del Hombre de la Arena. Además pensaba en el Club de los Hechicinos, en el que estaban Baudelaire, Nerval y Gautier, a quienes admiraba muchísimo Holberg, Monsalve y muchos escritores de fantasía científica argentinos. Y también me hizo pensar, no sé si vos estabas pensando en esto cuando lo adaptaste, en los parlamentos ranqueles que describe Mansilla en la excursión, ¿no? Esos larguísimos parlamentos ranqueles que vienen precedidos por los brindis y por las pipadas, ¿no? También, y que duran días, ¿no? Acá me pareció muy interesante porque después se resuelve de otra manera, ¿no? El buen parlamento ahí es el más corto, al revés de lo que uno puede imaginar. Otro personaje que me parece que está muy logrado y llenó muchísimo mis expectativas es el espiritista C.L., ¿no? Alma en alemán. Es una especie de chamán que ya está armado así en Lignac, y acá le dan una vuelta de tuerca, me parece fenomenal, desde la
fisonomía que eligen para representarlo, hasta cómo se mueve y qué cosas dice y cómo actúa, ¿no? Un personaje que no pertenece a Lignac y el conocimiento cabal que tiene Leo de la literatura de Holder hace que lo haya puesto muy bien acá como ayudante, por lo menos hasta esta primera parte, no sé en la segunda qué resolución le darás, es Burbulus, que es el sabio curlandés, hoy diríamos letón, ¿no? Pero bueno, en el siglo XIX se trataba de Curlandia y no de Letonia. Es el sabio curlandés que en El tipo más original, una novela de Holder que se publica ahí en el 78, también en entregas y queda inconclusa, guarda las hojas en las que escribirá la fauna rusa, que nunca termina escribiendo, tiene un cajón, un pilón de hojas donde va a escribir la fauna rusa, ¿no? Acá lo que va a escribir, y todavía más escrito, es el tratado de martográfico, ¿no? Digo, son pequeños guiños que son para alguna gente que ha leído bastante Holder, realmente, y lo hace muy divertido porque obviamente se puede leer totalmente igual la novela sin saberlo, pero yo realmente lo disfruté doblemente, ¿no? Otra de las cosas graciosas es esta cuestión que está en el personaje del tipo más original, que es la idea de dormir por mitad, que aparece ahí, ¿no? Hoy parece totalmente disparatado, pero en las crónicas científicas del siglo XIX, de las cuales escribió muchísimo Holder en el diario La Crónica, aparece esta cuestión de la división de los hemisferios, ¿no? Entonces se hace la prueba de si se puede dormir con un ojo y con el otro permanecer despierto. Y ahí entra la cuestión de la conspiración, que también se maneja en este texto que ustedes han hecho, ¿no? Otro de mis personajes favoritos de Holder aparece acá, que es Horacio Caliban, protagonista de una fantasía científica de Holder sobre autómatas androides, realmente un texto con un paso en la ciencia ficción, ¿no? Caliban acá aparece como presidente de la Academia Citémica, esto está así por algo, ¿no? Citémica y no citémica, porque hasta se me ocurrió toda una teoría, seguramente no tiene nada que ver con lo que ustedes pensaban, ¿no? Yo pensaba que había una burla ahí o un guiño sobre el pensamiento sistémico como opuesto al pensamiento científico, o integrado a él desligándolo del mecacienticismo, ¿no? O sea, ustedes planteaban que los científicos en Marte tenían una academia, en lugar de la academia científica, era la academia sistémica, ¿no? Me pareció que era como un tándem con eso, no sé, después hablarán por y explicarán. No sé si ustedes tienen un chiste, por lo menos eso me sugirió, me pareció que había como un chiste ahí, ¿no? Bueno, después me pareció muy interesante la pregunta que se repite del personaje central, de qué nación es la que él está explorando, ¿no? En Marte. Nadie le responde. En la novela de Holder sí, esto tiene una respuesta. No la voy a decir por las dudas porque hay que comprar la segunda parte donde seguramente esto aparece resuelto, ¿no? Pero me parece un aprovechamiento muy interesante de esa pregunta que está en la novela, ¿no? Acá tiene otro sentido, creo. Para ir terminando, dos detalles también que me parecen exquisitos. Un momento en el que va a encender la pipa Lignac y creo que es Burbulus el que le dice, ¿tiene fosfeno, señor? Bueno, eso es una exquisitez, porque la tesis de doctorado de Holder se tituló El fosfeno, digamos, y se revela una lectura ya directamente enfermiza, realmente, ¿no? De la cual comparto, enfermedad que comparto plenamente, voy a decir, ¿no? Como por ejemplo el aviso fúnebre publicado en el diario El Nacional, que van a ser sobre la supuesta muerte del personaje. El Nacional es el diario en el que se publica Lignac, ¿no? Y el aviso estaría encargado por el doctor Ramos Mejía y Holder como amigos del Cáliz. Esto es muy interesante porque el doctor Ramos Mejía era íntimo amigo de Holder y con él habían iniciado las revueltas estudiantiles que dieron en la primera, creo que es la primera, no sé, algún historiador me puede corregir, pero reforma universitaria en el siglo XIX, ¿no? De la Universidad de Buenos Aires, que toma la Universidad de Derecho y la de Medicina. Se
cambian todos los planes de estudio y ellos son los principales cabecillas, ¿no? Bueno, para ir terminando, la historia, esto me parece también muy rescatable, se ubica en otro marco histórico levemente corrido del marco original de la novela. La novela transcurre en 1875 y la historieta en el 80, que implica otra coyuntura para la historia y literatura argentina, porque es la instalación del proceso modernizador que se venía gestando años antes, ¿no? Y que en el dictante de Holberg tiene como marco otra conspiración, solo unos dicen que puede ser la conspiración de Bucar, que era, o Boca, no sé cómo se dice, que era un mitrista que parecía haber tenido gran influencia sobre los inmigrantes. Entonces se teme, al comienzo de la novela original, se teme otra comuna, ¿no? Eso está un poquito, me parece, trabajado acá. Pero la conspiración que da vida a la historieta es la de Tejedor Roca, ¿no es cierto? Y la capitalización de Buenos Aires. Me parece bastante interesante el movimiento que hacen, ¿no? Y él continuará, bueno, pone suspenso sobre qué pasará con Ignac y su rival. Me parece muy interesante esta cuestión de acá la medicina, que es una de las cosas que plantea Holman, ¿no? La medicina como un enemigo del saber, ¿no? Como un elemento de control del saber. En la figura de Uriarte, ¿no? Que es el viejo método. Uriarte tenía el método de las duchas frías, y cuando el reinado de Uriarte termina en el hospital Buenaventura, estoy hablando del marco histórico, ¿no? Del referente histórico, viene Meléndez, que es el que hace una serie de reformas en la psiquiatría argentina muy importantes, entre ellas es uno de los creadores de la terapia ocupacional, ¿no? Bueno, tengo algunas cosillas más, pero no los quiero aburrir porque quiero que hable Luis y que hable también Santiago, así que, bueno, en todo caso después comento algún bocadillo más. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Ahora nos dirigimos a algo más cercano, que es sobre la ciencia ficción en general, como para tener un marco que es inclusivo, con Luis. Bueno, gracias, buenas noches. No sé si es más cercano, pero por ahí un poco más contacto tenemos. ¿Está bien así? Bueno. En primer lugar quiero resaltar la obra esta que publicó esta nueva editorial. Realmente, no sé, seguramente lo han estado viendo, es un trabajo extraordinario. Es extraordinario que hayan recuperado un texto como el de Holberg, y es extraordinario el trabajo de adaptación, tanto la parte del guión como la parte gráfica. Realmente ojalá tuviéramos más ejemplos así. Después un par de comentarios sobre Holberg. La obra literaria de Holberg permaneció olvidada durante mucho tiempo. De hecho, hasta la década del 50, en que Pajés Larraya recupera parte de sus textos en una antología que se llamó Cuentos Fantásticos, poco y nada se sabía de su obra literaria. Es más, en 1940 o 1941 apareció una biografía que hizo el hijo, Luis Holberg, creo que se llamó El Artillero, creo que era, un libro bastante extenso y documentado, donde solamente en un párrafo menciona al pasar la obra literaria del padre. O sea, creo que la obra científica de Holberg eclipsó completamente su obra literaria, y afortunadamente en los últimos 10 años se empezó a recuperar. No sé, Leo, si te voy a romper el corazón con esto, pero El señor Ignac no es la primera novela de ciencia ficción argentina. No. Hay algunos ejemplos anteriores, menores. En realidad es la primera novela de ciencia ficción argentina de relevancia, que puede ser leída hoy. De hecho, seguramente hay textos que no fueron descubiertos. La literatura de Argentina del siglo XIX circulaba de una manera muy errática. Las ediciones eran mayormente autoediciones de los autores. Hay muchos libros que se perdieron definitivamente, pero algunos libros están conservados en las grandes bibliotecas que tenemos acá, y así se ha ido un poco reconstruyendo la historia de la ciencia ficción argentina, cuando no existía como ciencia ficción, porque la ciencia ficción, lo que hoy conocemos como ciencia ficción, en el siglo XIX no tenía nombre. Una de las novelas de Holberg, curiosamente, tiene como subtítulo, como mencionaba Sandra, Fantasía científica, que es un nombre que en algún momento se le dio al género, pero ya en el siglo XX, fue meramente una casualidad, digamos.